Ahora veremos el método de spline cuadrático. Este método consiste en encontrar un polinomio de segundo grado para cada intervalo o segmento. En la siguiente gráfica podemos ver que hay 4 puntos, por lo tanto tendremos 3 intervalos. Para calcular el número de intervalos no es más que el total de los datos menos 1. A estos puntos se les llama nodos, y existen de dos tipos: los nodos finales, que hacen referencia a los puntos extremos, y los nodos interiores, que son los otros datos, y estos empiezan a contarse desde cero. También podemos calcular el número de ecuaciones y de incógnitas. En este caso tenemos 3 intervalos. Reemplazando en n nos daría un total de 9 ecuaciones y 9 incógnitas. También tenemos que seguir una serie de criterios para aplicar este método. Como criterio número 1, este nos indica que las funciones deben ser iguales en los nodos interiores. Y tenemos la siguiente fórmula, donde va a inicializar y vale 2 hasta n, que es el número de intervalos. Tomando en cuenta el dato anterior de n, nos daría un total de 2 iteraciones, ya que n vale 3 y inicializa en 2. También podemos calcular el número de ecuaciones para este criterio, realizando esta operación. Para el criterio número 2 hace referencia a los nodos finales, que este nos indica que a sub 1 multiplicado por x sub 0, haciendo referencia al primer punto, y a sub n multiplicado por x sub n, haciendo referencia al punto final. Y esto va a generar dos ecuaciones. Para el criterio número 3 nos indica que las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales. Y tenemos de esta manera. También se puede expresar en su forma general de la siguiente manera, donde se va a iniciar y vale 2 hasta n. También podemos calcular el número de ecuaciones para este criterio simplemente realizando esta operación. Todo esto lo vamos a ver detalladamente en un ejemplo. En el criterio número 4 nos indica que en el primer tramo o intervalo a sub 1 va a valer 0. Por lo tanto, solamente esto nos va a generar una ecuación. El procedimiento que vamos a realizar para hallar el método de spline cuadrático nos indica que primero tenemos que hallar el número de intervalos, que es n. También vamos a seguir los criterios o condiciones para aplicar este método. Una vez que ya hallemos todos los criterios, tendremos las ecuaciones. Entonces tenemos que ordenarlos y así nos dará una matriz de n filas por m columnas, donde tenemos que hallar los coeficientes correspondientes. También hallaremos todos los polinomios para cada intervalo o segmento. Y finalmente vamos a hallar el valor de y dependiendo el valor de x que nosotros le queremos dar. Ahora realizaremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos datos para x, para y también me he creado un contador que va a inicializar desde cero. Lo primero que realizaremos será calcular el número de intervalos. En este caso sería el número de datos, que es 4, menos 1 nos da un total de 3 intervalos. Ahora vamos a calcular todos los criterios, iniciando desde el criterio 1. Vamos a calcular el número de ecuaciones para este criterio. Reemplazando nos daría 4 ecuaciones. Ahora vamos a aplicar la fórmula, donde este nos indica que i va a iniciar en 2 hasta n, o sea, el número de intervalos. Entonces a sub i vale 2, menos 1 nos da que a vale 1. Multiplicado por x sub i menos 1, realizando esta operación, nos da 1, como lo vemos aquí. Para el siguiente renglón, a sub i vale 2, multiplicado por x sub i menos 1, que es 1. Entonces aquí tenemos a sub 2 multiplicado por x sub 1. Entonces reemplazamos en nuestras variables independientes o x. Aquí nos dice x sub 1. Tenemos 4.5. Estamos inicializando todo desde cero. Ahora, realizando toda esta operación, tenemos que hacer una iteración más, ya que aquí está iniciando desde 2 hasta n, y n vale 3. Por lo tanto, serían dos iteraciones, esta y esta. Y aplicamos el mismo procedimiento como en el anterior. Ahora veremos el criterio número 2, donde este solo va a generar dos ecuaciones, ya que hace referencia a los nodos finales o puntos extremos. Aquí vemos en la fórmula, nos dice a sub 1 multiplicado por x sub 0, que esto sería nuestro primer nodo o punto. Y a sub n, que es el último dato, multiplicado por x sub n, que es el último dato. Y nuestro último dato vale 3. Entonces realizamos el cálculo y reemplazamos x sub 0, nos da el dato de 3, x sub 3 nos da el dato de 9.
Y aquí simplemente tenemos que reemplazar los datos, pero en nuestra tabla de datos de Y. Entonces x0 es 2.5, x3 es el valor de 0.5. Para el criterio número 3 vamos a calcular inicialmente el número de ecuaciones para este criterio. N-1 nos da un total de 2 ecuaciones. Aplicando la fórmula, esto va a inicializar en 2 hasta n. Entonces iniciamos en 2, donde nos dice que a sub i vale 2 menos 1 nos da 1. Por lo tanto sería 2 por a sub 1. Aquí lo tenemos. Y así sucesivamente vamos realizando el mismo procedimiento como en el criterio número 1. Entonces una vez que ya calculamos, vamos a igualarlo y evaluarlo. Entonces todo lo que pasa a la derecha se va a ir a la izquierda con el signo cambiado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces realizando las operaciones nos da que 2 por 4.5 nos da el valor de 9 para a sub 1. B sub 1 tendría el valor de 1. Para a sub 2 realizando esta operación nos da menos 9. Y para B2 nos da el valor de menos 1. Aplicamos este mismo procedimiento para la siguiente iteración, que es hasta n, y luego ahora vamos a hallar el último criterio, donde este nos indica que en el primer intervalo o primer tramo o segmento nos dará una ecuación recta. Entonces, por lo tanto, solo nos va a generar una ecuación. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a armar la matriz. Tenemos que hallar todos los coeficientes que nos pide. ¿Hasta qué? Hasta n. Luego vamos a calcular cuántas filas y cuántas columnas. Simplemente vamos a realizar este cálculo. 3 por n, que es el número de filas, y 3 por n igualmente para el número de columnas. Nos da un total de 9 filas y 9 columnas. Aquí vamos a aplicar el criterio número 4, donde este nos indica que a sub 1 va a valer 0. Por lo tanto, la primera fila y la primera columna no se tome en cuenta. Entonces, nuestra matriz quedaría de 8 filas y 8 columnas. Pero por realizarlo todo paso a paso, voy a mantener una columna, la columna a sub 1, para que ustedes vean de dónde salen todos los datos. Como ustedes pueden ver, aquí ya tengo la matriz, ya toda armada, y simplemente me estoy creando aquí todos los subíndices que ya nos piden, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a ver de dónde sale y dónde tenemos que ordenarlo. Entonces aplicamos el criterio número 1, que hace referencia a estos 4 renglones, y va a inicializar en 2. Todo esto ya lo hemos calculado previamente. Esto es del criterio número 1. Entonces simplemente tenemos que colocarlo en nuestra matriz o ordenarlo en nuestra matriz. Para a sub 1 nos dice 4.5 al cuadrado. Entonces nos da este valor para a sub 1. Para b sub 1 es 4.5. Para c sub 1 es 1. Y esto nos da un igual de 1. Esto va a ir para nuestra matriz de las Y's. Aquí lo tenemos. De la misma manera, para el siguiente renglón, para a sub 2 nos da un total de 20.25. Para b sub 2 es 4.5. Para c sub 2 es 1. Y para nuestra matriz de las 10 es 1. De la misma manera va a suceder cuando nuestra i vale 3. Realizando esta operación nos daría 49 para a sub 2. Y seguimos este procedimiento como en el anterior, simplemente colocando en su coeficiente correspondiente. Para el criterio número 2 sucede lo mismo. Para a sub 1 nos daría el valor de 9. Tenemos aquí a sub 1 y aquí vemos que está aplicando el criterio número 2 este número de renglones. Por lo tanto sería 9, para b sub 1 sería 3, c valdría 1 y para nuestra matriz de las 10 daría 2.5. Entonces para el siguiente renglón va de la misma manera. Para el criterio número 3 ya hemos igualado y evaluado, por lo tanto simplemente tenemos que reemplazar en los coeficientes correspondientes. Aquí tenemos el valor de 9 para a sub 1, aquí lo tenemos. Para b, que sería 1, aquí lo tenemos. Para a sub 2 nos da el valor de menos 9, aquí tenemos a sub 2 y menos 9. Para b sub 2 es menos 1. Para el siguiente renglón va de la misma manera, cuando i vale 3. Entonces tenemos el valor de 14 para a sub 2. Y aquí lo tenemos. Para b sub 2 es 1. Para a sub 3 es menos 14.
menos 1 para b sub 3 y finalmente todo esto va igualado a 0. Ahora vamos a aplicar el criterio número 4, donde les indiqué anteriormente que solamente yo lo coloqué por fines de paso a paso. Pero esto lo van a encontrar de la misma manera en el libro, o sea que a partir de b sub 1 hasta c sub 3. Por lo tanto, tenemos que realizar ahora esta operación matricial, tomando en cuenta que esta sería nuestra matriz A y esta sería nuestra matriz B. Realizando los cálculos, tenemos los siguientes coeficientes. Tenemos los coeficientes para A, B y C para todos los intervalos. Por lo tanto, aquí no se toma en cuenta el A sub 1, como vimos en el criterio número 4, A sub 1 nos daría una ecuación recta, o sea, por lo tanto, A sub 1 vale 0. Entonces, el primer polinomio estaría formado por B y C. Aquí lo tenemos. Como dijimos anteriormente, el criterio número 4 nos daría una ecuación recta. Aquí lo tenemos. Sería menos x más 5.5. Para el siguiente polinomio va formado de A, B y C. Entonces tenemos que 0.64 sería nuestra x2, menos 6.76 sería nuestra x y más 18.46 sería nuestro término independiente. Para el siguiente polinomio va de la misma manera. Menos 1.6 es x al cuadrado y 24.6 es el x. Y finalmente menos 91.3 es nuestro término independiente. Con eso ya tendríamos todos los polinomios para esta cantidad de datos que pusimos en el ejemplo. Ahora vamos a hallar el polinomio para x. O sea, eso quiere decir que nosotros nos vamos a dar un dato para x. En este caso va a ser de 5. Lo primero que tenemos que hacer, como ya hallamos todos los polinomios anteriormente, simplemente tenemos que calcular en qué intervalo se encuentra el valor de 5 o en el rango de 5. Entonces, iniciamos en el intervalo 0, que aquí nos dice que 3 y 4.5 no se encuentran en este rango el valor de 5. Por lo tanto, vamos al siguiente. En el intervalo número 1, entre 4.5 y 7, aquí sí se encuentra el valor de 5. Por lo tanto, el polinomio está en el segundo intervalo. Como nosotros estamos inicializando desde 0, por lo tanto, sería mi polinomio número 1. Entonces, aquí ya tenemos nuestro polinomio que ya lo hemos calculado previamente y simplemente tenemos que evaluarlo o reemplazar nuestra variable independiente de x por el valor de 5. Realizamos esta operación, entonces para x cuando tiende a ser a 5 nos dará el valor de y que sería 0.66. En el próximo video realizaremos la programación de este método. Por lo tanto, ya tenemos resuelta la parte práctica. Bueno, eso sería todo. Gracias.